Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y en este día leemos la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 12 al 19. Querido hijo, que nadie menosprecie tu juventud, por el contrario, trata de ser un modelo para los que creen en la conversación, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de vida. Hasta que yo llegue, dedícate a la proclamación de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. No malogres el carisma que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética por la imposición de las manos del presbítero. Bueno, y así continúa, queridos amigos. Qué hermosa carta, ¿verdad?, que Pablo le está enviando a este joven. Ahí, Paiteyo Bebena, lleva. En primer lugar, le está diciendo que nadie menosprecie tu juventud. O sea, ni la ñemo minite, anire imo ati la ne mitajaguer entendendi katumo aija, para ella por este camino de santidad. Como hoy el Papa León XIV estaba ya canonizando a dos jóvenes, uno de 23 años y el otro de 15 años. Estos son ejemplos, queridos hermanos, para nosotros, ¿verdad?, de que se puede llegar a la santidad siendo jóvenes. No hay que menospreciar entonces la juventud, por el contrario. Trata de ser modelo para los que creen en la conversación, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de vida. Pablo le gusta elencar y decir, ¿verdad?, cosas bien prácticas. Mo bañandela ya es sacana, vaya bañandela ya popona. Justamente un santo, jovencito, Santo Domingo Sabio, decía: nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres. Y continúa la segunda parte, que es muy importante: haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere. Y aquí te dice, ¿verdad?, como Jesús lo quiere, en la conversación, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza de vida, es decir, las cosas sencillas, pero las cosas de cada día. Usted veña de entonces la ñeñe pia amaitana, usted ve la yeya popaitana, pica tu mieye, peñan de yara o saca cueñan de, peñan de su, peñan de ruru pibea lleva. Y así entonces, queridos amigos, nosotros podemos poner en práctica todo lo que el Señor nos pide y llegar y hacer este camino de santidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.